Muy bienvenido a esta mesa redonda sobre un tema que la verdad es que a mí me resulta muy atractivo y muy sentimental, que es el tema de la historia de la prensa de videojuegos de ayer y de hoy. Y nada, yo soy Francisco Alberto Serrano, encantado, y me acompaña Joaquín Relaño, compañero mío en Medistation, y el señor de retro y autor de Regreso al Pasado, la sección de retro histórica de la revista. Tengo a un compañero, ahora no está conmigo en Medistation, pero hemos estado muchos años, antiguo compañero, Enrique García, que ahora está responsable de actualidad de Vandal. Redactor de Vandal. Y tengo aquí a Nacho, que pues, colaborador de Medistation, director de la revista Manual que tenéis aquí. Y nada, pues luego digo, un placer estar aquí con vosotros y hablar de ese tema. La prensa de los videojuegos. Para mí, antes que personalmente, me pongo un poco plan sentimental, para mí fue la puerta de entrada para el videojuego. Antes que jugar, yo leía de videojuegos, y a partir de leer de videojuegos es cuando realmente creas esa afición, porque por ejemplo yo jugaba, tenía una consola, la recreativa, jugaba, pero cuando realmente aprendía, cuando realmente sabía, cuando realmente empecé a interesarme de esto más allá de pasar el rato, fue a través de prensa de videojuegos. Y bueno, yo entré en Medistation a los 19 años. He participado en muchas revistas, pero siempre he estado en Medistation. Llevo 19 años dedicándome a esto, a jornada completa. Y no solo en mi vida, sino que bueno, la historia, yo me empecé a forjar precisamente con la revista, particularmente con Hobby Consola en su día, una revista que yo, y creo que como muchos, le apasionaba, y estábamos siempre viendo a ver cuándo llegaba, porque realmente en mi época no podía jugar a todos los juegos que quisiera. La única manera que tenía de acceder a todos esos juegos una vez al mes era a través de esa Hobby Consola, y fue a través de ahí, y luego ya pues pasaba a otras revistas y pasaba a otras cosas y aumentaban tus inquietudes, pero esa fue mi puerta de entrada a querer este mundillo, digamos. Eso no ha pasado a mucha gente, sobre todo a los que peinamos canas, esto de ir al kiosco, ¿verdad?, religiosamente todos los meses, generalmente a fin de mes, era algo que lo teníamos bien metido en la cabeza, y la verdad es que era pues igualmente emocionante que al ponerte delante de un videojuego nuevo, ¿no? Porque vamos, en la revista pues te encontrabas con cosas de las que no había oído hablar antes. No había internet ni teníamos las comunicaciones que hay otro en día, y digamos que nuestra puerta de entrada al mundo de los videojuegos era la revista de videojuegos. En mi caso, la primera que leí fue una micromanía de estas míticas, la de tamaño sábana, así que digamos que yo entré ahí a lo grande, ¿no? A lo grande. Pues nada, bueno, primero agradecer a la organización del evento que nos haya invitado para dar esta mesa redonda. Segundo, pediros disculpas si me quedo dormido o digo alguna tontería en mitad de la charla, porque me ha dado un ataque de alergia y me he tenido que tomar una pastilla y lo mismo tiene efecto secundario. No estaré muy lúcido. Y bueno, yo como ha dicho Fran, él empieza también, él tiene una más experiencia en papel que todos los que estamos aquí. De hecho, yo creo que va a ser muy interesante porque hay perfiles muy diferenciados, a pesar de que bueno, yo he compartido redacción con el resto de compañeros. Pero Fran sí que ha trabajado más en revistas en papel hace muchos años, cuando el papel... Ya hablaremos de la transición que hubo. Sí. Y yo soy un poco más he hecho cosas en papel, pero soy más de territorio online, casi como Nacho. Aunque ahora él esté haciendo papel. Yo iba a decir precisamente eso, ¿no? Que hemos crecido todos con la prensa en papel en parte, aunque después pues algunos hayamos tirado más al plano online. De hecho... Por aquí veo perfiles más jóvenes y os voy a hacer una simple pregunta. Imagínate, si yo te pregunto que te quieres informar de un nuevo videojuego, ¿dónde lo haces? Por ejemplo. Pues yo... Imagínate que quieres ver un gameplay. ¿A dónde vas? Pues iría a YouTube. A YouTube. Por ejemplo, pero yo
que una vez que las opiniones de la gente, como yo pues creo que las opiniones de la gente no valen, solo valen la mía, ya si el juego pues me llamaría la atención, probaría a jugarlo y después pues procedería a pues comunicar mi opinión. Oye, tenemos ahí cantera de Mary, ¿eh? Sí, sí. Pero Son dos, uno para medio y otro para abajo. eso. No, pero ahí se ve un poco la evolución, ¿no? De lo que ha sido la prensa del videojuego. Nosotros, cuando queríamos informarnos del último éxito en Japón, teníamos que esperar que saliera en la revista de turno y que al redactor de esa revista le llegara, que era otra odisea. Que ahora tú pides en Amazon y te llegan 24 horas de Japón. Antes era que ten suerte de que te llegue. Sí, eso ha cambiado mucho. El tema de la importación, muchas veces realmente descubríamos juegos porque lo descubríamos en la revista y ese juego para que llegara a la redacción era una odisea. Hay un tema de cadenas de importación muy caro, o incluso aprovechaban para hacer el viaje a Japón y ahí arrasaban, ¿no? Cogían material y luego se lo llevaban para cubrirlo en la revista. Era un procedimiento mucho más complejo de lo que ahora, a fin de cuentas tenemos eBay, tenemos una serie de un contacto mucho más directo, sabemos lo que está pasando en Japón prácticamente al dedillo. Se ha perdido un poco esa mística de lo que llega a ese mercado. Claro, por eso lo comentaba, que esa es la diferencia más grande que puede haber entre la prensa de hace 20 años, o 30, cuando se empezó, entre comillas, lo que serían las primeras revistas de videojuegos, a la actual. Que ahora, ya quieras o no, la información a tener la inmediatez. Antes la revista sí te contaba esa no inmediatez que no podías conseguir de otra manera. Y eso era muy bonito, tenía ese misticismo que tú has dicho, es verdad. Porque además, otra de las cosas buenas que tenemos en la actualidad es que los lanzamientos son simultáneos y no hay que esperar, pero antes tardabas 1 año, 2 años en que un juego bueno japonés llegara, y si llegara. Sí. Aquí el primer Final Fantasy fue el 7, nunca lo olvidemos. Sí, por ejemplo, sea, entre ellos. ¿No? Mucha gente no sabía lo que era Final Fantasy. Mucha gente descubrió sagas como Dragon Quest o Final Fantasy a través de un número mítico de Hobby Consola que tenía a Goku en portada, a Goku de pequeño, que fue un reportaje que hizo Bruno Sol. Eso fue además, creo que tiene el récord de la revista de videojuegos más vendida de la historia de España. Fueron más de 100.000 ejemplares. Fue una verdadera bestialidad aquel número. Además coincidió con la fiebre de Dragon Ball en su punto álgido. Pusieron a Goku en portada y vamos, y ahí acertaron de pleno. Y en ese reportaje mítico en el que pudimos también conocer los juegos de Dragon Ball que todavía no habían llegado a España, aquel juego de Nintendo que digamos que no era muy bueno, pero oye, como era Dragon Ball y el tema interesaba, pues vamos, digamos que ese reportaje lo devoramos todos los aficionados a Son Goku. Pero empezando un poco por el principio, quizás por no saltarnos un poco lo que, digamos, vamos a empezar por lo que era el origen de las revistas de videojuegos, que realmente no empezaron como revistas de videojuegos, empezaban como revistas de entusiastas de informática. Empezaba a llegar por esa época el Spectrum, teníamos y las primeras revistas un poco que intentaban navegar un poco esa ola, eran revistas muy diversas, porque no solamente tenían lo que más cubrían era juegos, llevaban listados de códigos que en aquel entonces con un Spectrum tú podías introducir esos códigos y podías salían programas, salían juegos y luego pues, eran revistas muy diversas y tenían una pequeña sección de juegos, pero eso poco a poco pues, fue ganando peso y todo eso digamos que se plasmaría, se reflejaría en la... Había muchas revistas, pero digamos la que destacó en su día fue Micro Hobby. Sí, vamos, hay que tener en cuenta que, digamos, a principios de los 80 la industria estaba todavía por hacer, ¿no? Aquí Spectrum ya digamos, estaba empezando a interesar a la gente, era un ordenador muy asequible, empezó a tenerlo cada vez más público. Claro, pero digamos que en el terreno de videojuegos aquí poca cosa había. Aquí lo que más que llegaba eran juegos pirateados desde Inglaterra, ¿no? Y eso, las primeras revistas de entonces, creo que la decana era la ZX de octubre del 83 o por ahí. Lo que tenían era eso, además era una revista en blanco y negro de poco más de 50 páginas, sobre todo tenía eso, tenía el listado, código para que picara código en el ordenador y te pudieras programar ahí tu propio juego. Y también fue la época de los míticos pokés, ¿no? Sí. Que alteraban el código para poder meter vidas infinitas o para saltar varios niveles. Sí, los pokés que, bueno, la verdad es que era uno de las utilidades de esa revista para poder pasarte los juegos y demás.
Y lo poco a poco pues se fue generando, la prensa de videojuegos se fue generando a la misma vez un poco que se iba generando la industria del videojuego en este país, porque realmente en ese momento seguíamos un poco la estela de Inglaterra, que en Inglaterra empezaron a profesionalizarse mucho más, empezaban a tener una industria más sólida de lo que había sido antes un desarrollo que solamente dependía de gente que en sus habitaciones haciendo juegos, pero se empezó a profesionalizar y nosotros fuimos un poco siguiendo un poco eso, no al mismo nivel, pero cuando empezó Dynamic a tomar forma, que al principio eran pues Dynamic, que fue uno de los grandes estudios de la era del oro del software español, eran 3 hermanos en su habitación haciendo juegos. Eso era la industria del videojuego, y la prensa era un poco así, era un poco aprender un poco sobre la marcha, muy pocos medios, pero fijándose un poco en lo que hacían en Inglaterra, empezaron a coger cosas como el tema de los análisis, el tema de los reportajes, a centrarse... Que se le quedó el nombre de análisis. Sí, de hecho importamos mucho de revistas como Computer and Video Games, Mean Machines, Zap, todo el concepto de analizar juegos, ponerle puntuación, apartados de jugabilidad, gráficos, etcétera, lo cogimos de ahí y un poco fuimos dándole forma a través de lo que veíamos en Inglaterra, pero también un poco poniéndole un poco de nuestra parte. Sí, además la revista Micro Hobby que la hemos mencionado aquí, que en principio era semanal, ahí se puede ver muy bien la transformación que fue yendo poco a poco, ¿no? Tenía tus listados para ir escribiendo códigos de juegos, se hablaba de juegos, digamos, que no estaban ahí de forma muy legal, pero poco a poco se iba viendo que se estaba formando una industria, tanto los hermanos Ruiz como Paco Pastor ya iba estando por ahí. Y también había alguna que otra distribuidora como Ventamatic que empezó a animarse a traer juegos, digamos, de manera oficial, ¿no? Porque por aquellos tiempos es que incluso te ibas a un Corte Inglés y lo que te encontrabas para comprar eran juegos pirateados. Sí. Era lo que había, vamos. Era lo que había por entonces, hasta que empezaron a llegar de forma más oficial y eso se fue viendo también en la revista de videojuegos. Pero es gracioso porque precisamente muchos de los involucrados en esa edad de oro del software español, ellos te reconocen que gracias a esa piratería se generó toda la burbuja, porque la gente aprendía a programar sus, entre comillas, programas caseros, pequeñitos, y hacía todo eso desde el punto de desde la ilegalidad, ¿no? Que sería ahora. Pero ellos mismos lo reconocen que fue lo que creó el boom, ¿no? También incluso las revistas, ¿no? Que se fotocopiaban, se hacían... Bueno, después llegaron los cómics de Dragon Ball, que también se hacían las fotocopias, y al fin y al cabo todo eso hizo una especie de sector y de industria que dio, pues, joder, con una de las empresas más grandes de finales de los 90, comienzo de los 90, o sea, finales de los 80, comienzo de los 90, que es Dynamic. Fijaos que era todo muy artesano, porque ahora, por ejemplo, cosas, por ejemplo, ¿cómo ponemos imágenes? Por ejemplo, si estamos haciendo una revista online, o si creamos una captura, hoy en día hacer una captura de un juego es muy fácil. Por ejemplo, en Play 4 pues le das un botón y sale la captura. Si estás en PC también puedes grabar vídeos, puedes grabar capturas. En aquel entonces sacar capturas de los juegos era muy difícil. O hacías programas específicos que te paraban el frame del juego y muchas veces tenías que pausar el juego porque no podían capturar una imagen en movimiento porque si no salían las estelas. Era complicado. Y luego el cómo reflejaban eso en la revista tenías que hacerlo con un equipo fotográfico, tanto para la época del Spectrum como más allá con las consolas. No había equipos preparados para sacar capturas, tenían que tener una sala especial, tenían que tener una serie de equipos, era todo muy artesanal. Y también incluso el tema de los mapas como otra cosa que heredamos también de Inglaterra y era una de las utilidades de las primeras revistas de videojuegos. ¿Para qué servían? Muchas veces para darte la solución del juego, te daban el mapa completo de un juego, te decían tenías que hacer esto, tenías que hacer lo otro. ¿Cómo cogían ese mapa? Capturaban pantalla por pantalla y lo ensamblaban. Era un trabajo muy artesanal. Sí, además la mayoría de las veces incluso se cogía una cámara de fotos, se enfocaba la televisión y se sacaba la captura y iba para la revista, vamos. Y vamos, así se estuvo haciendo bastante años, prácticamente hasta principios de los 90. Y es como tú dices también. Pero sobre todo en cuanto a la revista, digamos que las primeras duraban sobre todo si iban sobre Spectrum, que era lo que más se llevaba aquí. Las editoriales también intentaron hacer de lo más que más se lleva aquí, de Astran, de Commodore y de MSX. Bueno, de MSX también solían durar más los números porque digamos que aunque había pocos usuarios, eran muy dedicados a esa plataforma.
hasta que ya, digamos, surgieron las primeras revistas que ya tocaban multiplataformas. Sí. Además del ordenador de 8 bits, los de 16 bits que se estaban empezando a escuchar por aquellos entonces, como la legendaria Micromanía, que incluso a día de hoy todavía se sigue publicando. Si no recuerdo mal, a raíz de Micro Hobby, la editorial decidió hacer una revista enfocada, porque Micro Hobby todavía tenía ese elemento de pokés, de código y demás, pero lo separaron, lo ascendieron y crearon Micromanía, que fue una revista multiplataforma dedicada a diferentes ordenadores y centrada en juegos. Y al final pues, Micromanía se comió al padre, fue un gran éxito. Y es una revista que todavía se publica hoy en día, creo que ha cumplido 30 años hace poco. Sí, hace poco, y de hecho justo después es el nacimiento de Hobby. O sea, viene todo como muy a la carrera, y diría que eso es lo que tú comentas, que Micromanía y Hobby Consola fueron ahí los que verdaderamente pusieron una semilla más grande para que todo creciera, ¿no? Yo he tenido la suerte de que he tenido de jefe a José Luis San. Es un encanto de persona, y lo tuve de jefe en el grupo de Selezón cuando yo estuve, y me contaba batallitas de abuelo Cebolleta, de cómo hicieron el primer número de Hobby Consola, lo que lucharon, cómo no apostaba y nadie daba un duro por ello. Y poco a poco, pues fíjate, ahí tienes Hobby Consolas, ¿no? Que lleva ya, ¿cuántos son? 25 o 30 años, ¿no? Se celebraba este aniversario. O sea, 25 me parece. que está ahí, quieras o no, y es una prueba grande de cómo una revista sigue perviviendo, y en ese sentido lo tuvo muy difícil, ¿no? Para salir en aquel momento. Que los videojuegos hace 25 o 30 años no tenían la promoción, ¿no? que tiene ahora. Yo creo que iba un poco a la par, iba un poco sobre la marcha, entonces digamos las revistas iban descubriendo que tenían cada vez más público cuando hablaban de videojuegos y se iban retroalimentando, cada vez veían la gente que la revista le gustaba, cada vez más gente estaba en el tema de videojuegos, la cosa explotó cuando pasamos de microordenadores a consolas. Y un poco todo eso vino de la mano. Había revistas porque había demanda, y las revistas tenían un éxito importante porque la gente demandaba esa información, a fin de cuentas. Y también había mucha experimentación, ¿no? Que es también el encanto de aquella época, digamos que estaba todo por inventar, tanto temas de los redactores, de la forma de comunicarse luego con los lectores. Y vamos, y ahí tenemos sobre todo el ejemplo ese que ya hemos mencionado antes, de Micromanía, cuando se reinventó a sí misma ya por 1988, sacando un formato que fue revolucionario, que creo que no se ha vuelto a ver más en el ámbito del videojuego, que esa era en esa Micromanía de formato periódico que duraron unos 80 números, y digamos que todos los aficionados a la informática y a los videojuegos retro la tenemos ahí como la que más cariño se le coge, y también fue por aquella época por la que empezaron a llegar las videoconsolas, aunque no tendrían ese boom hasta principios del 92, pero ya se empezaron a tocar también en revistas como Micromanía, aunque estuviera especializada dentro de los ordenadores. Aunque fíjate tú qué curioso, que no solía hablarse mucho luego del ámbito de los arcades. Que los arcades, vamos, ahora obviamente no va a meter en una revista una sesión de arcades, ¿no? Pero por aquella época daban muy fuerte, y si veía a lo mejor una sesión cortita en la que te comentaban una o dos recreativas, ya te podía dar por satisfecho. Yo no recuerdo que llegara a lanzarse ninguna revista especializada en ese terreno. Bastante curioso. Aquí, de hecho, si estáis interesados en este tema que está comentando Joaquín, recomiendo varios libros. Uno es el de Jaume Esteve, de La Edad de Oro del software español. Es bastante bueno. 8 quilates. 8 quilates, que no me acuerdo del nombre, pero ese es el tema. Os recomiendo también los libros para mí, dos de las personas que más saben de retro en España, que son José Manuel Fernández Speedy y Pella, que llevan con Héroes de Papel 2 libros. Uno solamente de las máquinas arcade, precisamente, que es maravilloso. Y otro también de los años 80 del videojuego español. Y son temas muy, muy, muy bien documentados, porque incluso ellos mismos, que creía que conocían todo, recuerdo que hace unos meses cené con ellos y me decían, descubrimos juegos que no sabíamos que existían. O sea, gente que nos contactó, fíjate lo que es la vida, gente que nos contactó y nos dijo, oye, me he enterado que estáis haciendo esto, os voy a pasar los juegos que salieron y no lo sabéis, y no lo conocían porque se vendieron muy pocas copias o llegó a muy pocos comercios, y ahí te das un poco cuenta también de la dificultad de informar a la hora de la prensa. Si
ya cuesta de por sí tenerlo documentado ahora para un libro, imagínate para la prensa de la época cuando a lo mejor se distribuían muy pocas copias y no había la era de internet que puedes mandar un mail para decir, oye, este es mi juego, para que lo saques en la siguiente revista. Y es divertido, ¿no? Todo lo que han cambiado los tiempos y sobre todo eso que comenta Joaquín, que sí, fíjate qué curioso sobre lo que estabas comentando y de la poca información que había en aquella época, ¿no? Sobre el libro de Speedy y Pella. Ellos también me han comentado que sobre todo digamos, cuando llegaron a saber que... Porque todos tenemos como referencia, como digamos, el primer videojuego español de éxito, La Pulga, ¿no? Que es del 83 por ahí. Pero ni mucho menos. Antes se lanzaron, a finales de los 70, varias recreativas españolas que también tuvieron su éxito, pero claro, digamos que en ese terreno, que las cosas, digamos, van mucho más rápido y va cambiando, era mucho más cambiante el terreno de la máquina recreativa, pues esos juegos cayeron en el olvido hasta que Speedy y Pella no empezaron a documentarse y a investigar sobre ello y volvieron a salir a la luz. Hay un libro también, pues, si os interesa el tema, que es de Microhobby a YouTube, que es de David Martínez, que trabaja en Hobby Consolas, que habla un poco de toda la génesis, sobre todo muy enfocado a lo que fue Hobby Press, pero es verdad que la prensa del videojuego ha estado muy ligada históricamente a Hobby Press, porque ha sido muchas veces los pioneros, a fin de cuentas. Yo en este punto quería pararme un poco con el tema de las portadas, porque el tema de las portadas de revistas de videojuegos siempre ha sido, digamos, también se fue descubriendo un poco sobre la marcha su importancia. Ya en la época de Microhobby, al principio eran portadas, en las revistas más antiguas, pues eran portadas muy técnicas, muy antiguas, muy aburridas, porque solían ser revistas un poco más grises, entre comillas. Y en Microhobby empezamos a descubrir un poco que si con una buena portada atraía a más público, que bueno, que hoy parece una cosa muy obvia, pero gastándose un poco el dinero en tener un ilustrador, que el gran ilustrador fue Ponce, de Microhobby, fallecido tristemente, pero una figura histórica un poco de todo esto. Empezando con esa primera portada de Microhobby, que era la de, si no recuerdo mal, la de T, que creo que está ahí. Si tenéis curiosidad por lo que estamos hablando, por ejemplo, lo que ha comentado de Micromanía, la segunda temporada de Micromanía, que fue el formato sábana, ahí en la otra sala hay unos cuantos ejemplos para que veáis ese tipo de formato, porque además es un formato muy especial, no ha habido nunca... Como decías tú, Joaquín, no ha habido nunca nada parecido y merece mucho la pena, una revista muy grande. Y curiosamente, cuando pasó Micromanía a ese formato, hicieron una portada muy curiosa que fue con Turbo Girl, que pusieron contrataron a una modelo, la pusieron... Muy llamativa. La portada. Y digamos, ese era el impacto de ese formato, esa gran portada que se me temía por los ojos y fue un gran éxito. Sí, fíjate, además que curioso que digamos que ahí la revista de videojuegos llevaron un camino muy similar, ¿no? a lo de los propios videojuegos comerciales, ¿no? Al principio era todo muy artesanal, digamos las carátulas de los videojuegos eran muy de andar por casa, los mismos programadores se la apañaban como podían, pero cuando ya dijeron vamos a hacer esto más profesional, vamos a tener unas portadas más trabajadas, más profesionales, vamos a contratar a ilustradores para que la hagan. En videojuegos tuvimos a Spiri y a varias gente más, y en revistas de videojuegos pues sobre todo a Ponce, que lo has nombrado tú ahora mismo. Eran portadas artesanales que iban tratando de los temas que había en el interior de la revista, y sobre todo eso eran muy llamativas, ¿no? Y además originales, que era lo que se buscaba, digamos, una portada única, que no fuera algo que tuviera nadie más. Se quedó un poco el tema de las ilustraciones propias de la revista, se quedó un poco en el olvido, digamos, ya un poco en la época de Hobby Consolas, porque ya empezaron a decir que las ilustraciones de los propios juegos ya eran mejores que cualquier cosa que ellos podían encargar a los artistas. Entonces empezamos un poco a cambiar a ese material oficial de la revista, que, bueno, ya es una cosa que fue inevitable, pero sí que se perdió ahí un poco quizás de personalidad, ¿no? Pierden la personalidad, pero por ejemplo creo que los más viejos recordaremos la primera revista de Hobby Consola con Bart Simpson. Entonces, claro, si tú metes a Bart Simpson en portada, obviamente que ya hay todavía, ya lo echaban en la tele, los Simpsons seguían ahí, y quieras o no, si tú metes a Bart en portada,
ya ese tienes el toque comercial a lo mejor que necesitas. Por cierto, una revista número 1 que se volvió a imprimir, si no me falla la memoria, hace un año o hace 2 y salieron volando en la Feria de Madrid porque la gente la quería corriendo. Entonces, ahí está un poco también el elemento, ¿no? Pierdes el misticismo, pero te conviertes también en ese ámbito más profesional, ¿no? De coger lo que sería ese término tan mainstream que se llama ahora, de coger lo popular, ¿no? Para llegar a más clases o a un ámbito más grande, ¿no? Por cierto, esa primera revista de Hobby Consolas tiene una anécdota porque, como ha comentado Nacho, tiene la portada de Bart, pero el juego mejor valorado, la mejor puntuación, era para Sonic de Mega Drive. Y de hecho la portada lo que querían era que fuera la de Sonic, obviamente, porque era el gran lanzamiento de ese mes, pero para que veáis que ya había ese pique entre compañías, había por un lado, digamos, las compañías que ya tenían una cierta presencia, Nintendo a través de Herbe, y Sega, si no recuerdo más, a través de Virgin, me parece que era. Estaban, digamos, competían, se conocían todos, era una industria muy pequeña, y digamos, entre ellos competían a ver quién tiraba más, quién tiraba la portada. Había un pique que no solamente era el pique entre los usuarios de Nintendo y de Sega, que la había creado entonces, que se empezó a forjar como un hobby consolas, sino que había ese pique entre los directivos. Entonces, digamos, la apuesta era una portada de Sonic. Se apostó por Bart con un reportaje que había de Bart para un juego de los Simpsons para Game Boy y algo más, porque Nintendo o Herbe en ese momento decía, le ofrecían, creo que fue un concurso, fueron 100 o 1000 Game Boy, creo que fueron 1000 Game Boy las que hizo... 1000 Game Boy. De hecho, cuando se reeditó la revista hubo gente que preguntaba, oye, el concurso está otra vez disponible, ¿sabes? En plan de, ¿vais a volver a sortear 1000 Game Boy? Y dijeron, no, espérate que... Fue el jefe supremo del fundador de Hobby Play, Gómez Centurión, me parece, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. O sea, yo sé que fueron 4, no me acuerdo, y uno de ellos era José Luis San, porque lo tuve muy presente y me contó todo lo que lucharon. Y después, bueno, obviamente hemos mencionado antes a alguien que para mí también es muy importante en la prensa del videojuego, que es Bruno Sol, sí. Una persona a la que quiero y admiro muchísimo. Y también Bruno entró después. Son los pioneros, ¿no? Entre comillas, de la prensa del videojuego más moderna. Más moderna, que ya tiene 25 años, 30, o sea... Pues nada, se quedó Bart por ese tema, porque él dijo, no, tiene que ser Sony informativamente, el juego más importante, pero ya se tira esa presión y ese pique y esa lucha por esa portada. Además, una era donde las distribuidoras tenían muchísimos más pesos que ahora, porque había 2 distribuidoras y se comían el mercado y era mucho más difícil. Ahora, quieras o no, volvemos a lo mismo, es que ahora pegas 2 clics y puedes traer muchísimos juegos de Japón si quieres, pero en ese momento era un lío bastante curioso. Hay anécdotas muchísimas que algún día estaría bien una mesa redonda nada más que de antiguos distribuidores, sí, para ver cómo se localizó Final Fantasy VII, a J-Boy, por ejemplo, tiene lo que costó traer Tomb Raider a España. Hay un montón de anécdotas de algo tan básico ahora, pero tan difícil antes. Las compañías estaban muy encima de aquella revista, digamos, porque era su forma de venderse al público. Aparte de eso, a lo mejor podías poner anuncios en televisión, pero eso ya te salía por una pasta. Y era lo más fácil y lo más directo. Y bueno, pero de todas maneras, fijaos qué curioso que Hobby Consolas, pues poca gente apostaba por ella, ¿no? Se veía algo raro, una revista solo dedicada a videoconsolas, porque por aquella época aquí en España, en el 91, lo que se llevaban eran los ordenadores personales de 8 bits, ya por aquella época de 16 bits. Y ya teníamos muchas máquinas, muchas consolas, por supuesto, pero digamos que había sido siempre más testimonial, ¿no? Lo que se vendía aquí eran ordenadores. Pero claro, se vio que Hobby Consolas empezaba a funcionar, empezaba a venderse, los chavales empezaron a comprarse su Game Boy, y luego llegó el gran boom de Mega Drive cuando bajó de precio, Super Nintendo, que se sumó también al poco tiempo, y bueno, en unos cuantos meses la videoconsola habían tumbado a los ordenadores, y la gente veía que yo era el futuro, y muchas editoriales se sumaron también a sacar su propia revista ya especializada solo en videoconsolas. La primera que fue
superjuegos. Eso iba a decir, que justo cuando se ve que la industria del videojuego estalla a nivel de consola, empiezan a salir también las propias revistas. De repente pasamos de hobby consola y vemos superjuegos, vemos revista oficial de PlayStation, vemos Nintendo Acción, vemos Playmanía, que ahora ha cambiado de grupo editorial, por cierto, un movimiento bastante extraño, ¿no? Después de tanto tiempo con la propia Axel. Y de repente empiezan a salir consolas. Por ejemplo, recuerdo que la primera revista oficial de PlayStation la compraba muchísima gente, yo incluido, por las demos. O sea, algo tan básico que ahora te metas en la Store y descargues una demo, la gente esperaba a la consola, a la revista de turno, que costaba 1000 pesetas, para comprar la demo y jugar a la demo. Entonces, ya digo, justo pasamos de una hobby que abre el camino a demasiadas revistas, ¿no? Cada una centrada en un ámbito. Llegó a ver... No digo que comentabais antes el tema de la innovación constante, que realmente los medios no es que se innovaran en aquella época, sino que estamos condenados a estar innovando permanentemente. Y tú decías ahora el tema de las demos, que se daba como un servicio adicional y era lo que empujaba a la gente a terminar de comprar la revista, porque por aquellas fechas ya había el acceso a internet primigenio con los 26, 50 y tantos K. Y ya se empezaban a crear fansites, se empezaban a crear webs especializadas en ciertos juegos, empezaban a hacer los prototipos de los primeros medios y demás, pero las revistas empezaron a ofrecer ese servicio adicional, lo que antaño eran los pokés o las primeras guías que salían o los trucos y demás, que te compraban la hobby o te compraban la que fuera, porque traía los trucos de tal juego que estabas jugando, empezaron a ofrecerte las demos, con el caso de PlayStation y tal. Incluso recordad con hobby, ese mítico VHS de Nintendo 64, que todos lo compramos simplemente por ver de qué iba la consola y no era más que un public reportaje pagado por Nintendo para crearnos a todos un hype de flipar. Entonces, siempre yo creo que los medios, tanto en papel como online, se han tenido que estar reinventando constantemente con todo, y este tipo de servicios son los que al final hacen que el usuario, que el lector o que el espectador es el que se vuelque con el medio y siga comprando. Porque si no, si en online pasa lo mismo, ahora después lo hablaremos, pero que si tú no estás constantemente ofreciendo servicios o cosas diferentes, no terminas quebrando. Que por desgracia es lo que ha pasado con muchas revistas de papel. Hubo una ola muy grande, llegó a haber un momento en que había a lo mejor 30 cabeceras de videojuegos en el mercado. Se incorporaron, aparte de las revistas de Hobby Press, que sumó la revista oficial de Nintendo. Revista oficial de Nintendo, que una anécdota, un detalle curioso. No es que Nintendo pague a una editorial para que la revista exista, sino que es al revés. Yo pago a Nintendo para que me deje publicar esa revista como oficial. Y creo que la de PlayStation era igual. Pero ya os digo que empezó a haber pues, muchísimas. Se incorporaron MC, se incorporó Grupo Z, se incorporó Hobby Press. Bueno, Hobby Press ya estaba ahí desde un principio. Y llegó un momento que había una saturación grande y había revistas muy especializadas. Por ejemplo, yo recuerdo con bastante cariño una revista que se llamaba Loaden, Claro. que era una revista que se orientaba solamente al videojuego japonés y a rarezas y demás. Una cosa muy específica, pero que tuvo su éxito durante un tiempo, y esto más o menos duró hasta que llegó Internet. Y a Internet ya la cosa... cambió bastante de matiz, que es lo que ha comentado Enrique, que había que reinventarse. Era un formato muy diferente. Sí, fíjate que hemos estado hablando ahora que las revistas nos daban, lo que ahora tenemos con YouTube, pues las revistas nos daban una cinta VHS, que la veíamos 1000 veces, la desgastábamos de tanto verlas, y ahora tenemos demos por cualquier parte. Allí en la antigua época, pues en el CD te venían tus demos, incluso tus vídeos de juegos de los próximos lanzamientos, ¿no? Y eso poco a poco lo fue dando Internet y fue metiéndose en ese terreno, claro, y al ser, digamos, más directo y más poderse actualizar al momento, empezó a crear problemas aquella revista que, tal y como tú dices, había muchísimas, sobre todo de lo que más se vendía aquí. Si en España lo que más se vendía eran consolas Sega, revistas de Sega tenía la tira de todo Sega, Mega Force. Lo que se vendía era Sony, pues además de la revista oficial de PlayStation, tenía decenas más de revistas dedicadas a Sony no oficiales, y digamos que a muchas de esas revistas les cogió por sorpresa
el boom de Internet ya a principios del presente siglo, cuando las conexiones, digamos, empezaron a ser más decentes. Y de hecho, una cosa, empiezan a aparecer también un tipo de revista que ahora es lo más normal, que es la de guías y trucos. O sea, no sé si aquí alguno que levante la mano quien tuvo una revista de guías o trucos de los años 90. Además, eran muy graciosos porque, al menos las que yo recuerdo, por ejemplo, la de Final Fantasy VII, recuerdo que era de color verde la portada y era como si Cloud narraba su camino en primera persona. Pues aquí me encontré una poción y ahora tengo que abrir la puerta de no sé qué. Y le tenía que contestar a tal hombre esto. Y era así, era un rollo muy en primera persona. Todas las guías, incluida la de Tomb Raider, con Lara Croft, haciendo de Lara Croft el propio narrador. Y ahí te da un poco también cuenta de todo lo que fue surgiendo, ¿no? De lo que hemos hablado. O sea, no solamente son las revistas oficiales, sino también las de guías y trucos. Que ahora ya es lo más normal del mundo ir a una tienda y encontrarte un tocho de Biggie Bag que cuesta 20 euros y trae 400 páginas con todos los mapas detallados, artes, paso por paso, los escenarios, etcétera. Es un cambio grande el que sufre la revista, sobre todo dirá que gracias a eso, ¿no? La profusión de lo que sería todas las videoconsolas. Además es curioso porque en esa época también se utilizó el formato de guía no solo con los juegos grandes, tú lo has dicho, los Final Fantasy tenían, Tomb Raider tenía, sino que además se creó un formato de guía temporal, o sea, por temporalidad. O sea, había libros de guías de primavera. Bueno, libros de trucos de primavera, otro en verano, otro en invierno. Y tenía, o sea, las editoras vieron otro filón comercial a la hora de eso, ofrecer un servicio que no podías obtener de otra forma. Y de hecho se empezaban también a meter dentro de las revistas. Por ejemplo, recuerdo que Playmanía, Hobby Consola, empezaban a meterlo en trocitos pequeñitos como ajustados al juego, ¿no? Ya sobre todo con PlayStation 2, pero con Play 1 ya ocurrió. Eran ajustados a las propias casillas. Obviamente después hubo juegos que traían la propia guía incorporada. El caso más grande sería Ocarina of Time, ¿no? También por el tema de la traducción y demás. Pero es curioso, ¿no? Es gracioso como poco a poco, en lo que comenta Enrique, se empieza a mover el sector editorial para otro lado. Claro, porque no tenía más remedio. Al final es una cuestión de lógica empresarial. Sí, te voy a decir eso, que, joder, tú llevas en Mary Station casi toda la vida. Allá apareces tú. Ya me toca en este paso ser el malo de la película porque había un negocio boyante con las revistas de papel, pero entra en la revista online, entra Internet en España y de repente lo que antes era un acceso mensual por tanto dinero, que podía ser que 200, 500 pesetas, de repente encuentras páginas que actualizan todos los días y que todos los días tienen información nueva y además encima es gratis y además encima también tienen foros en los que tú puedes poner tu opinión y te puedes poner a discutir con el que sea y ya tienen una relevancia y cambiamos un poco entonces el formato. Ya la gente, tanto por el tema gratuito, por el tema del feedback como por el tema de la actualidad, porque al final siempre queremos más, lo que antes ya teníamos como mensual, ahora lo tenemos todos los días. Pues eso es un cambio importante de paradigma y a partir de ese momento cambia mucho la imagen de la prensa española. Sí, pero antes de dar ese salto, es curioso porque todas las webs, Mary y Vandal, que fueron las dos primeras que nacieron y todavía perduran, las dos empezaron igual. O sea, eran un fansite en este caso Pep, que subía y no se actualizaba a diario. O sea, no recuerdo si la periodicidad era de quincenal sí. o que él subía una actualización cada 15 días. O sea, eso en internet ahora mismo es una puta mierda. O sea, entonces, comienza con información súper casera, hecha por gente que por norma general no eran periodistas, que no es que te haga falta ser periodista para trabajar en un medio, pero bueno, lo digo. Sobre todo súper a nivel de hobby. Y pasa como con la prensa en papel, que si en hobby papel nadie confiaba al principio a nivel de editorial de medios, con online ya ni os cuento. O sea, el hecho de que Mary y Vandal sigan todavía hoy vivas es porque han pasado por un montón de... Uy, que muero, uy, que no hay anunciantes, uy, que de repente llegan anunciantes, uy, que de repente se van anunciantes, uy, que estoy deficitario y sigo, y hasta el día de hoy. O sea, que sí que hay un paralelismo entre el inicio del papel, de nadie confía en esto no va a ningún lado, y el inicio del online, incluso con el agravante, que suele pasar mucho en todo lo que son medios culturales, no de comunicación, sino soporte tipo televisión, libros, etcétera, en el que cuando sale la televisión, el periodismo está en la radio y la radio dice, esto no va a ningún sitio, la televisión no va a ningún sitio, la televisión es un submedio. Cuando salió el online, la gente de papel, no todo el mundo, pero sí que es verdad que había gente de papel que te miraba como la ratilla de internet. Esto no, hay gente. O sea, yo he estado compartiendo hace un montón de años jornadas de trabajo con gente de papel y que te miraran como el de la web, el del online, con cierto desprecio.
Cuando al final se ha dado la vuelta a la tortilla, al final los de papel han tenido que migrar a marchas forzadas online por mera lógica comercial. Entonces sí que se da este paralelismo barra ironía en el tiempo. Y ahora nos toca a nosotros los de online, ahora pues, nos comen la perdiz Los youtubers. YouTube. Así que la historia se repite. Siempre va a haber alguien que me va a comer. Bueno, ya estaban los blogs. Los blogs también hicieron mucho bombo finales de la década pasada, comienzo. De hecho, Mary lo hizo muy bien porque montó su propio portal de blogs. ¿Cómo era? Gamefilia, ¿no? Que estaba muy bien y se generó una comunidad muy, muy curiosa de blogs al principio. Pero yo diría que ahí está un poco la transición, ¿no? También gracias a los blogs salen algunos muy buenos, en este caso a Night Game, que después la gente de ahí forma Eurogamer. Eurogamer para mí ha sido, lo comentamos antes comiendo y almorzando, que han sido los primeros en darse cuenta del poder de YouTube como medio de comunicación más moderno, y ahí lo tenemos, que creo que tienen 1.300.000 suscriptores y van bien, le han dado un nuevo concepto a ese rollo de periodismo. Y entonces es la remodelación constante, ¿no? No solamente de la prensa del videojuego, sino de toda la prensa y los medios de comunicación en general. Ha cambiado mucho la evolución de la revista. Ya os digo, pasaba ese acceso mensual muy controlado y la vivías como con ansiedad. Cogías la revista y tal. Y ahora prácticamente todos los días tenemos a toda hora, realmente. Hemos pasado a una actualidad que es prácticamente infernal. Al segundo. Bueno, infernal. Al segundo. Ahora hoy hay un tráiler, hoy salen 20 trailers, hoy hay 30 noticias de videojuegos al día. Hay un nuevo arma para GTA. Hay un nuevo arma de GTA. Hemos llegado a ese grado de detalle que es lo que nos toca vivir, lo que la gente demanda, pero se vive de una manera pues diferente, obviamente. Cambia el formato, cambia la manera de entender el videojuego, cambia el público. Y un poco va por ahí. Ha habido, y a lo largo de la historia de la prensa española, pues ha habido muchísimos intentos de diferentes revistas, diferentes tonos, diferentes maneras de comunicar. Y se han quedado, pues a lo mejor no se han quedado los mejores, pero se han quedado pues, los que han podido quedarse. Los que han tenido más resistencia y más resistencia al sufrimiento, quiero decir. Porque todas las online que ahora mismo en pie, bueno, todas no, pero las más veteranas, todas han pasado por fases en las que no entraban ingresos y si se mantenían era por la mera inercia y constancia del fundador, del equipo que estaba detrás. Y cuando empezaron a entrar ingresos, pues hubo una época en la que sí que entraron bastantes ingresos y después vino una época de vacas flacas, como también afectó al papel en su momento, en la que... Y no solo eso, sino también es que no se suele saber mucho, pero el coste de mantener una revista online cuando el tráfico se te dispara en servidores a nivel de banda, Lomerí, es altísimo. O sea, no es barato. Entonces, cuando tienes que mantener esa infraestructura y no te están entrando ingresos por publicidad, o pones tú la pasta de tu bolsillo o cierras. Entonces, Mary, por ejemplo, sí pasó por un momento en el que Pep o chapaba o palmaba pasta o era, mira, me la voy a jugar este año y si el año que viene no sigue la cosa metiendo pasta, ya me tengo que... O sea, no me queda más que cerrar. Entonces ahí sí que hay que agradecer la valentía, en este caso tanto de Pep como de Pablo, como de la gente que estuvo ahí en online, igual que hemos hablado antes de David y de José Luis y demás. Gente que ha apostado por el online que ha hecho que los medios hoy día sigan en pie. Una constante de la prensa española en todas las épocas, tanto papel, online y demás, incluso ahora con la época de YouTube, es que siempre se ha movido por pasión, siempre se ha movido por voluntarismo realmente, por gente que sabía escribir o sabía estar en cámara o sabía hacer lo que tenía que hacer en ese momento, pero con mucha pasión, con mucho sacrificio, con poca recompensa económica en muchos casos, y así se ha ido construyendo el camino. Gente muy, muy apasionada, que no le ha importado echar horas como un tonto, no tener horario, no tener muchas veces vida, dejarlo todo, incluso poner dinero para poder cumplir, para poder estar, para poder meter el pie. Y se ha movido eso, y muchas veces la historia, las revistas han sobrevivido por esa pasión y se sigue por ese camino. Quien destaca ahora en YouTube es porque ha tenido pasión, ha tenido perseverancia, ha tenido la suerte de estar en ese momento, el momento adecuado. También eso ha pasado mucho, estar en el momento adecuado, en el momento preciso y así, y acertar. Otros han llegado
antes y han fracasado, han llegado después y han fracasado, pues si está en el momento justo, pues muchos pues, han podido triunfar. Es que desde fuera se ve muy bonito, ¿no? Dices, "Buah, qué suerte tienes, tú trabajas en una revista de videojuegos, te tiras todo el día jugando, te pagan por ello, encima vas a viajes a Los Ángeles, vas a Japón, vas aquí, vas allí". Pero luego una vez que uno entra y ve cómo es en realidad el día a día, dice, aquí poco chollo hay, aquí sobre todo es voluntad, eso como tú has dicho, la pasión, que te apasione no solo los videojuegos, sino también informar sobre ellos, ¿no? Escribir, redactar sobre ellos y es algo que te tiene que apasionar porque si no, en cuanto estás dentro del mundillo, ves lo que es el percal, como no te guste realmente, a los 2 días estás fuera, a los 2 días dices, no me imaginaba que esto fuera así como es en realidad. Es un mito que hay ahí bastante fuerte y que hoy en día todavía se mantiene, ¿no? Es curioso, a pesar de que todo, digamos, ahora es muchísimo más globalizado, todavía hay mucha gente que piensa eso, ¿no? Respecto a, digamos, a la profesión de periodista o de redactor de videojuegos. Sí, de hecho yo te diría que es eso, o sea, es un mundo que se mueve más por amor que el propio punto económico, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que te tiene que dar de vivir, es lo que te va a pagar la factura de la luz y la del Mercadona cuando vayas a comprar. Pero ahí está un poco la gracia, ¿no? Realmente, o sea, si hago así una pregunta rápida, ¿cuántas personas creéis que pueden vivir, convivir me refiero a vivir, no sobrevivir, de la prensa del videojuego? Vivir es pagar el alquiler o la hipoteca y comer, ¿no? Exacto. No Exacto. irse Me de refiero barco y a eso. que cuando llegue el recibo de la luz diga, vale, lo puedo pagar y no tengo que sufrir. Por ejemplo, pensáis a lo mejor un número, no sé. Pues un poquito más. O sea, no es broma. Que gente que viva de verdad de la prensa del videojuego, porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo soy colaborador de Mary Station. Mi puesto principal es yo estoy trabajando como freelance dentro del grupo Softony. Entonces, a partir de ahí, yo colaboro con Mary y como yo, hay pues muchísimos más colaboradores con Mary, con Vandal, con Eurogamer, con A Night Game, con 3D Juegos, etcétera. Entonces, es un mundo jodido. Jodido si te quieres dedicar a ello 100% y vivir de ello. Y ya digo, es lo que ha dicho Enrique, que lo ha comentado muy bien. Vivir se refiere a poder pagar un alquiler, a poder pagar una factura y poder pagar la comida. Hay mucho misticismo alrededor del mismo y es bueno, a mí me gusta siempre bajar al piso en este tipo de conferencias para que la gente vea que es verdad, que al igual que los medios de comunicación en general, es bastante precario. Un ejemplo de pasión, lo tenemos aquí, esta cosita que se llama manual. Fijaos, en una época en la que el papel está de capa caída, no solamente para revistas de videojuegos, sino para todo, incluso para las grandes cabeceras históricas, periódicos y demás, la tirada cada vez más baja, cada vez más difícil para los kioscos, cada vez menos revistas de videojuegos en papel quedan muy pocas. Pasamos de esos 30 revistas, 35 revistas que había en la época, hemos pasado a 3, 4, y ahora estamos viendo un poco el camino contrario. No el modelo tradicional de revista que llega al kiosco todos los meses, pero una revista de papel que nace de la gente que le gusta el papel, la gente que le gusta un modelo diferente de revista o tradicional, pues se junta, se os ofrece este proyecto, lo financia y nace una revista de papel solamente para suscriptores, que es como tenemos aquí manual, o como por ejemplo tenemos Gaming Tribune, que son ese ejemplo de esa pasión que mueve para hacer ese tipo de productos que no tienen, a lo mejor parece que no tienen cabida, pero al final sí que la tienen, ¿no? Sí, otra forma de hacerlo, ¿no? Ahora, digamos que se busca un público más especializado, más entregado. No venderte directamente al kiosco, que digamos que ahí ya poco tienes que hacer, salvo la revista más fuerte como Hobby Consola o Micromanía, que llevan ya décadas ahí en el mercado, pero oye, que todavía existe el lector dedicado al que le interesa recibir, digamos, un producto de calidad y especializado, y cuando tienes ahí suficientes suscriptores, pues puedes salir adelante sin muchos problemas, ¿no? Tenemos, ya has mencionado tú, GTM, luego hay otras más, como por ejemplo Game Tribune, también tenemos la Retromaniac y unas cuantas más que digamos que tienen ese formato de
de lanzarse y ya es más o menos un formato actual, pero oye, que se está demostrando que al menos da para salir adelante, ¿no? Y como no sé si Nacho lo va a decir o no, lo digo yo, vuelve a repetirse la historia y vuelve a pasar que hay gente que no apuesta por el proyecto. Sí, o sea, esto precisamente sale un poco, es lo que ha dicho Fran, sale por pasión a los videojuegos realmente, no es otra cosa. Yo hace 4 años se me ocurrió una idea, que no sé si sois lectores de hecho a Enrique se la comenté en su momento hace 4 años, la revista Libero y Panenka de fútbol, ¿os suena? Bueno, pues es una revista que lo que hace es abordar el fútbol, pero de otra perspectiva diferente. Es decir, en la época donde vivimos que Cristiano Ronaldo se ha comprado un nuevo Lamborghini y que su six-pack de abdominales está más marcado que nunca gracias a una dieta, de repente hay una revista de fútbol que te cuenta cómo un futbolista argentino ha venido a España y con 29 años debutado en primera y ha estado durmiendo en el metro porque no tenía dinero para pagarse la casa. Entonces, cuando tú lees eso, dices, hostia, hay periodismo deportivo más allá del que se consuma actualmente. Y un poco sale también, dije, yo quiero esto en videojuegos. O sea, quiero transmitir a esa persona, ¿no? O sea, conocemos a Mario, conocemos a Max Payne, conocemos a todos los personajes, a Solid Snake. Es cierto que a lo mejor las figuras que están detrás de todos los personajes son más reconocibles, ¿no? En el caso de Hideo Kojima, no creo que haya falta... La mayoría de la gente lo conoce, ¿no? Igual que Shigeru Miyamoto con Mario, pero hay otras figuras que cuestan un poco más, ¿no? El caso de Rafael Colantonio. Fue gracioso porque mucha gente cuando leía a Dave Grossman... leyendo la entrevista, hostia, este es uno de los creadores de Monkey Island. Y dije, sí, es uno de los creadores. Entonces, con Manual lo que buscaba era eso. O sea, intentar cambiar y que se centraran un poco más en la persona y no tanto en el personaje. Fue una idea que tuve hace 4 años, pero que realmente la llevé a cabo hace 1. O sea, hace 1 empecé a algunos amigos a decirle, mira, tengo esto y lo quiero llevar a cabo. Y a partir de ahí empieza a salir, empieza a surgir. Y bueno, aquí estamos. La idea básicamente es buscar el elemento diferenciador. Yo siempre he dicho que el papel no está muerto. El papel hay que reorientarlo. Es decir, tú no puedes orientar ahora mismo el papel en algo, como ha comentado Frank, que es la actualidad. No puedes sacar aquí la última noticia, no puedes sacar un análisis que va a estar un mes después. Puedes sacarlo si tienes un público que te apoya. Caso de Games Tribune. O sea, el caso de Games Tribune, si tú tienes un número de suscriptores que te apoya porque quiere leer ese contenido, no hay problema. Porque ya, al fin y al cabo, estás recuperando un poco la propia inversión, ¿no? Pero si te tienes que dedicar con unos distribuidores, unos kioscos, etcétera, el gasto ya se eleva, se dispara. Entonces, un poco la idea de Manual era esa, coger el elemento diferenciador. En Manual, por ejemplo, no hay ni análisis, no hay ni avance, no hay guías de compra, no hay truco. O sea, los elementos clásicos de los videojuegos no están. Y solamente hay entrevistas y reportajes. Y algunos artículos de ensayo se podría añadir. Y la verdad es que la recepción está siendo brutal. Las expectativas que teníamos para 1 año y medio las hemos hecho en 2 semanas. O sea, si en 1 año y medio hemos hecho 2 semanas, creo que está bien. Y de hecho estamos cerca de poner el agotado. Y como la tirada es limitada, es algo que es bonito, ¿no? Porque, ya digo, o sea, el año pasado la frase más repetida que me hicieron fue: eso no va a vender, esto va a fracasar. Y claro, si eso te lo dice mucha gente, al final tú dices, bueno, ¿estaré equivocándome? Pues al final creo que no me he equivocado. Es curioso, ¿no? Que al fin y al cabo, al final parece que hemos vuelto a todo aquello de la especialización en unos temas concretos, ¿no? Ya hemos hablado antes, por ejemplo, de la revista Loading, que se especializó exclusivamente en el mercado japonés y vamos, ahora en la actualidad la revista, digamos que es su gran base, ¿no? Es con lo que más pueden jugar. Ahora mismo de actualidad no merece la pena hablar en una revista física, no tiene ningún sentido existiendo internet, pero oye, si te especializas en unos temas concretos, con reportajes profundos, bien desarrollados, pues entonces te das cuenta de que hay muchos lectores que le interesa todo eso. Por mi parte, no sé si era por costumbre o no, pero a mí me gusta internet, digamos, para el día a día, para lecturas rápidas, digamos. Y ya para lecturas más pausadas y de más tiempo, a mí me gusta coger una revista y ponerme a pasar las páginas poco a poco y con tranquilidad, ¿no? Y esta clase de revistas es la que se da más a ello. De hecho, el sector editorial en papel creció en 2016 y creció en 2017. O sea, tanto que el papel está muerto, se vendieron más libros en papel en 2016 y 2017 que los años anteriores. Y eso es un poco porque creo que está pasando lo que acaba de comentar Joaquín, que hemos vivido el boom de Internet
la gente consume Internet para actualizarse, nunca mejor dicho, para estar constantemente informado, igual que las redes sociales, pero creo que para las lecturas más profundas se está tirando a ese libro, ¿no? También contamos el ebook, aunque creo que el ebook entraríamos en un tema muy espinoso porque creo que los precios están disparados, sobre todo del formato digital. Pero la gente consume eso, ya revistas y formato como tal, como libro en físico, para mantener lecturas más sesudas, tranquilos, la típica lectura de sofá, de salón, de estar relajado, etcétera. También es cierto, obviamente, en este caso, por ejemplo, el de manual o el de cualquier revista como Libero, Panenka, Jotdown, Esquire, que lo que hacen es ajustar tirada. O sea, hay que ser consecuente. Nosotros no podemos tirar de estos 160.000 ejemplares como hace 10 años vendía Playmanía o Hobby Consola. Porque si tiras 160.000 ejemplares de esto, os digo con casi total rotundidad que me voy a comer 155.000. O sea, seguro. Entonces tienes que saber estudiar, ajustar tiradas, saber hasta dónde puedes llegar, qué ofrecer de valor añadido. Por ejemplo, a mí me encanta... Yo soy muy fan de los chicos de Games Tribune, porque creo que han conseguido un modelo de enganchar al suscriptor. O sea, este me contaban que ha ido genial y que cada mes sigue yendo a más y a más. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos ofrecen láminas dibujadas por artistas españoles muy buenos. De hecho, uno de ellos, Jaume, de Mail Station. El comité de Mail Station, sí. Exacto. Pues dibujan láminas exclusivas, consiguen portadas también, entre comillas, con acuerdos. Por ejemplo, en los próximos números han hecho una cosa que a mí me ha parecido genial, que ha cogido el lanzamiento de Dragon Ball Fighter Z y han hecho 7 portadas diferentes con las 7 bolas de dragón en la parte trasera y cada uno de los personajes principales. Y ese arte se lo ha suministrado la propia Bandai Namco. O sea, para que tú veas que hay ya una especie de feedback y se le da al usuario lo que él pide, ¿no? Una especie de revista bajo demanda, ¿no? Y ahí está un poco el futuro de esto. En este caso también, por ejemplo, manual no sale cada mes. Sale una cada 6 meses porque son 200 páginas, papel de calidad y obviamente entrevistar a cada uno de los de aquí arriba cuesta bastante porque son rockstar. Entonces hay que pasar un formulario bastante grande para coger a cada uno de ellos. Sí, el caso de GTM sobre todo en lo que se refiere a estos nuevos modelos de revistas, digamos que son los más decanos, creo que empezaron en 2008 por ahí, ¿no? Lanzaban la revista en formato digital y de pronto se dieron cuenta de que había lectores a los que les interesaba tenerla también en formato físico y de ahí empezaron a tener suscriptores. Incluso llegaron a animarse a lanzarse en kioscos. Eso iba a decir. Estuvieron unos cuantos meses teniendo presencia en kioscos, pero vamos, creo que fueron 3 o 4 números. Creo que fueron 3 números. 3 números no fueron más. Se lo compré en kiosco y fueron 3 números, no le fue bien, por lo que estamos hablando, porque el kiosco al fin y al cabo exige unos costes bastante elevados, lo puedo asegurar, igual que la distribución. Entonces, ahí va un poco el cambio, ¿no? Tuvieron el valor de volver a tomar el proyecto, hacerlo con ese modelo de suscripción y les va muy bien. De hecho, hoy subían una imagen al perfil de Twitter y no sé si habían enviado 500 revistas, o sea, solamente a los miembros Gold, que después se mandan revistas de otro tipo, etcétera. Que, no sé, imaginaos que este mes hayan impreso 800 o 900. Es una burrada. Porque son 800 o 900 que no imprimes para a ver si se venden. No, ya están vendidas. Eso es genial porque tienes una base detrás de gente que te apoya y sobre todo desde el punto de vista amateur, que es que ellos no lo hacen. O sea, Juan, que es el director, es diseñador gráfico. Entonces tiene su trabajo, igual que todos los que están en el equipo, y hacen una revista a nivel, por amor propio, lo que hemos hablado antes, es que todo se mueve así. Yo en este punto os quería preguntar a los tres, y yo también de la mía, quería preguntaros sobre un momento especialmente memorable de vuestra memoria, vuestro recuerdo, relacionado con prensa de videojuegos. No como profesional, pero sí como usuario de prensa de videojuegos. Yo empiezo rápido. Número 4 de Playmanía, la portada es Solid Snake y es el análisis de Metal Gear Solid. Tengo la revista guardada, incluso me acuerdo de bastante del análisis. Con Daniel Acal, que es ahora el actual director de Playmanía, con Daniel tengo una buena relación y hablo siempre, digo, un día me la tienes que firmar. O sea, es como ya la cuadratura del círculo, ¿no? Y me encantaría eso. Recuerdo esa revista porque me marcó mucho. Metal Gear es un juego que a mí me ha marcado toda mi vida y recuerdo eso, número 4 de Playmanía. Y además era un arte que era propio, no era un arte de Konami.
Fíjate, forma un poco parte de lo que estabas comentando, que va de la mano el recuerdo de leer el análisis y de jugar al juego. Es parte de la misma experiencia. Por eso, digamos, ha sido muchas veces el papel histórico de la revista del videojuego. Sí. El alimentar, retroalimentar un poco esa pasión por el videojuego y conectarla, digamos. Leerlo ahí, comprarte después, por ejemplo, si no me falla la memoria, revista oficial PlayStation Magazine número 21, en la que venía la demo de Metal Gear Solid. Y también igual, o sea, jugarme a la demo 200 veces, al final empiezas a... Recuerdas varias revistas, ¿no? Y yo te diría que las dos que más me han marcado ha sido eso, pues sobre todo por el juego del que hablaban. Pues yo un poco como no profesional, porque profesional podemos hacer aquí una anécdota y no acabar hasta... Pero como consumidor sí que el mejor recuerdo que tengo es cuando me publicaron, un poco absurdo, pero cuando me publicaron un dibujo de Crash Bandicoot en Planet Station, que fue una revista que seguí muchísimo y la que aprendí un montón. Pues siempre me gustaba mucho el estilo que tenían y salió mi dibujo en un folio de Crash Bandicoot publicado en el número de los comentarios de los lectores y yo tan orgulloso. No me tocó nada, pero era mi dibujo en una revista. O sea. Yo tengo varios, pero vamos, recuerdo especialmente, creo que era el número 14 por ahí de la revista oficial de PlayStation 1, que venía en el CD de demos, venía la demo del primer Grand Theft Auto. Y por aquel entonces era un juego del que prácticamente nadie había oído hablar, ¿no? En el mítico programa Game 40 lo habían mencionado ya como una especie de juego muy extraño de policías y ladrones. Y claro, yo lo vi ahí, lo probé por curiosidad, solo por curiosidad. Y vamos, y creo que esa demo estuve jugando a ella sin parar hasta que pude comprar el juego en las tiendas. Le di una vuelta tras otra. Ese fue, además fue mi puerta de entrada a una de mis sagas favoritas. Y también recuerdo con especial cariño las Loading, que ya las hemos mencionado aquí. Porque por aquella época, digamos que Japón era el no más en videojuegos. Ahora ya no lo es tanto, se está recuperando un poco. Pero vamos, a finales de los 90 era la meca. Y tener una revista dedicada exclusivamente a videojuegos japoneses y en particular a juegos de lucha, que también lo trataban mucho, que era mi género favorito. Para mí esa revista, las 100 páginas, las devoraba una a una hasta que llegaba la del mes siguiente. Yo, por mi parte... tengo mucho como usuario. Quizá uno de los recuerdos más intensos que tengo sobre prensa, pero no es sobre prensa española, realmente fue prensa inglesa, porque yo ya habido consumidor de hobby consola y de superjuegos también la compraba de vez en cuando, y coincidió que me fui a Inglaterra, a pasar estuve un mes, el primer mes que pasé en Inglaterra. Y me dio por comprar una manera, pues yo estaba aprendiendo inglés y una manera de hacerlo pues era arramblé toda la revista del kiosco y me puse con el diccionario pues, como una manera de practicar y practicar con algo que me interesara. Y una de ellas era una revista que se llamaba Edge, que os sonará bastante. Y fue la primera vez que descubrí, yo todavía no podía leerla bien del todo, tenía que ponerme con un diccionario, fue un trabajo, leerla para mí en ese momento era muy trabajoso, además era un vocabulario complicado, pero fue leyendo esa revista y dedicándole tanto tiempo a esa revista cuando comprobé que había una manera diferente de entender el videojuego, no como lo había vivido en hobby consolas, de lo cual no reniego, era una manera diferente, más infantil, más inocente. Pero Edge me enseñó que había algo más, podías tratar el videojuego desde un punto de vista profesional, desde un punto de vista de no lo chulo que está el videojuego, sino de cómo se ha hecho este videojuego, cuál es el fundamento de este videojuego, de qué videojuego se ha alimentado ese título para estar así. Y a mí me motivó mucho. Y muchas veces digo que gran parte de mi motivación y mi interés por este sector nació un poco de leer esa Edge. ¿Te motivó lo de darle un 3 a un juego que el resto de personas le da un 7, no? También. No, lo de las puntuaciones, siempre yo soy enemigo acérrimo del sistema de puntuación. Creo que uno de los grandes males de la prensa de videojuegos histórico, esto nació también en Inglaterra. Y le damos, el sistema, podríamos hacer una trayectoria de cómo ha evolucionado el sistema de puntuación, porque ha habido de todo. Ha habido estrellas, ha habido planetas, ha habido puntuaciones de 1 al 5, de 1 al 10, de 1 al 100. Gráficos, jugabilidad, controles. De secciones, claridad. Sonido, claridad. Sin notas.
Con recomendados o no recomendados. Ha habido de todo y es uno de los grandes males del videojuego porque nos ata un poco, yo siempre he pensado que nos ata un poco a esa crítica, nos ata un poco a estar siempre comparando los juegos. Este le ha puesto un 87 y el otro le ha puesto un 94. ¿Por qué le has puesto un 94? Si este juego, por ejemplo, esto pasa mucho, por ejemplo, en temas como de secuelas. Al primero le puse un 83,2 y al segundo le he puesto un 85. ¿Por qué le has puesto un 85 si el dice que el primero es más innovador, pero el segundo es más continuista, pero es mejor juego? Tú lo dices, la secuela es mejor juego, es más sólido. ¿Por qué le pones más, la misma nota o menos nota que el primero? Ese tipo de reflexiones que tanto nos ocupan en el foro, yo creo que ha perjudicado un poco cómo se ve ese proceso de análisis. Qué curioso, ¿no? Lo que has comentado ahora, ¿no? De la especialización, digamos, del público al que iba dirigido la revista. Hemos estado hablando de al principio, los primeros años 80, con revistas muy especializadas, en el que incluso te venían listados de códigos, digamos que para un usuario que quería entender, ¿no? de qué iba todo el asunto. Pero claro, llegamos a principios de los 90, se produce el boom de la videoconsola, empiezan a venderse masivamente, digamos, un público ya más joven, ¿no? Más infantil, y de ahí que revistas como Hobby Consola y muchas que llegaron después acabaran dirigiéndose hacia ese tipo de público, ¿no? Para encontrar revistas aquí en España para un público más adulto era más difícil. En Inglaterra o en otros países era más fácil encontrarlas, pero aquí de vez en cuando salía alguna, se hacía algún intento. Yo creo recordar, por ejemplo, High Tech de la propia Hobby Press, ¿no? Última Generación, Top Juegos. Eran revistas más especializadas para, digamos, un público más adulto, pero duraban pocos números. Sí, apenas llegaban al año de vida. Última duró un año. Última fue una revista muy buena, muy adelantada a su época, inspirada en Edge, en el mismo formato y una orientación parecida, pero no le acompañaron las cifras y por tanto se quedó ahí. Y High Tech de Hobby Press pues también se quedó un poco ese tipo de formato que en su momento que en Inglaterra triunfaba, pero aquí no tuvo la trayectoria, no tuvo las ventas para sostenerla. No sé, queríamos hacer una sección de preguntas y respuestas. Sí, un poco que si tenéis alguna duda porque realmente son las 7 menos cuarto, no sé cómo lo verá tema organización, la siguiente es a las 7:30, si no me falla la cabeza. Vale, pues si tenéis preguntas, dudas o queréis, no sé, preguntarnos algo, también comentarnos un poco cuáles fueron vuestras primeras sensaciones con la revista, etcétera, o sí. Sí. Pues tengo varias preguntas, pero voy a hacer solamente una. ¿De qué forma pensáis que ha cambiado el público? Es decir, porque habláis de prensa y sois escritores, pero también sois público. Y el público de ahora tiene 20 años más que el de hace 20 años. Eso por un lado. ¿Y de qué forma escribís? Es decir, ¿cómo creéis que vuestra prosa es de literaturizante? ¿Escribís del tirón o sabéis que escribís para cierto público? Porque, insisto, creo que ese público ha cambiado y yo tengo una idea, pero quisiera saber la vuestra. Pues... Gracias. No, empiezo por aquí. A ver, el público ha cambiado muchísimo. Hablabas tú antes de escritores, pero ya realmente el perfil no del periodista de videojuegos, sino del periodista de prensa generalista o el periodista de prensa deportiva o el periodista de prensa de viajes tiene que ser un tío o una tía absolutamente multimedia. O sea, tiene que saber escribir, tiene que saber estar delante de un vídeo para hacerte un vídeo, montar el vídeo y enviar el vídeo. Tiene que saber hacer un directo desde el móvil, cosa que hace 5 años era absolutamente impensable. Y tiene que... Yo este concepto, además, cuando estábamos estudiando la carrera, se lo decía Nacho, el concepto de periodista puta. Sí. Y es, no por nada, sino porque lo tiene que saber hacer todo y además va a cobrar una mierda va a cobrar lo mismo por hacer todo, cuando antes los medios tenían fotógrafo, el tío que grababa, el tío que montaba la pieza y la persona que cubría la noticia. Y cada uno hacía su trabajo y ya está. Ahora está todo en una misma persona. Entonces, primero, como a nivel de eso, por un lado, a nivel de periodista tienes que saber tocar todos los palos.
Segundo, a nivel del tipo de audiencia, pues depende un poco del medio. O sea, el perfil de la gente que se ha suscrito a Manual no es por norma general el lector tipo de Mary Station o el lector tipo de Vandal. Igual que el lector tipo de A-Night Games, que no sé si la conocéis, otro perfil completamente diferente, que seguramente si hacemos una barra de cercanía esté más próximo al de Manual o al de GTM, o el lector de Hobby es muy diferente también al lector que lee. Entonces, según el lector al que te dirijas, vas a tener un tono o un estilo diferente. Y ahora, a la hora de, incluso a la hora de, según el tipo de contenido que hagas, el tono también puede ser absolutamente diferente. Es decir, hay medios que lo que es la parte de actualidad de noticias, la noticia es esto y punto. Pero, por ejemplo, si te vas a otros medios tipo A-Night, la noticia es esto más la opinión del redactor, claro, que es lo que se valora. En cambio, si haces una crítica o un análisis, ahí tiene que influir también la parte personal, la parte un poco más prosaica de la experiencia que ha vivido esa persona jugando al juego. Entonces, también está el tema de cómo ha cambiado el público y eso lo estamos viendo en los últimos 2 años de una manera brutal con el tema de los eSports. O sea, hace 3 años los eSports a nosotros somos los viejos de los... O sea, claro, trabajamos en online y somos jóvenes todavía porque somos de edad, somos jóvenes, pero somos viejos porque eso ha llegado y en cuestión de 3 años... O sea, yo no tengo ni puta idea de LOL. Y vamos, los que estamos aquí... yo lo reconozco abiertamente. De hecho, es gracioso porque José Luis San, uno de los fundadores de Hobby Consola, ahora es director de comunicación de Movistar y eSport. O sea, para que veáis qué cambio tan grande se puede dar en esos 25, 30 años. De hecho, el tema de los eSports es el nicho, es la especialización dentro de la propia especialización. Sí. Entonces, depende un poco al público al que te dirijas, ya está también un poco en conocer a la audiencia que tienes a través de los foros, de tus propias redes sociales. Una noticia en Mary no va a ser igual que una noticia en A-Night o incluso que en Vandal, porque cada redactor también pone su... Pero bueno, no sé, no se puede... Sí que es verdad que el público... hay una tendencia que es Internet. En el Internet suele ser todo gratis y lo que es pagar se ve un poco... choca un poco. Entonces no te hablo ya de que esto sí se llegó a hablar. Incluso creo que IGN en Norteamérica lo llegó a aplicar en algún momento. El tema del pago, o sea, la suscripción para poder acceder a parte de los contenidos y demás. Eso aquí en España no... Creo que Mary una vez no tuvo un tema de pagar por SMS para las guías o algo así, ¿no? Pero vamos, que Internet está todo muy masificado a lo gratuito y proyectos como Manual se mantienen y nacen porque Nacho, hay que felicitarlo por esto, porque ha creado un ecosistema que es muy sostenible dentro de un medio impreso. O sea, si hubiera tirado 3.000 unidades más, hoy día estaría tirándose de los pelos. Sí. Porque fallas en una mínima porcentaje y ya te has hundido la publicación. Hay muchos números detrás de Manual, eso es cierto, o sea, demasiados. Y la gracia es un poco, es lo que comentaba Enrique, por ejemplo, mira, cuando anunciamos Manual, te metías en los foros de Vandal o de Mary Station y hubo uno que literalmente me dijo, os deseo lo peor. O sea, faltaba a ver si a tu madre le entra un cáncer y se muere, hijo de puta, ¿vale? Porque, hostia, os deseo lo peor, creo que es un comentario muy hardcore. Puedes decir, esto no va a triunfar, el precio es muy elevado, yo no tengo ni puta idea de quién está en portada, pero os deseo lo peor. Por un lado refleja muy bien que es Internet, ¿no? Que ese ponerse detrás de un teclado me creo valiente y voy a echar mierda porque en mi vida me va mal y voy a intentar que a la gente le vaya mal. Porque eso es muy de Internet, eso de ser tóxico, ¿no? Y de ser español también. También. Pero está ahí, ¿no? Pero después, por otro lado, leía los comentarios de Eurogamer y recuerdo que había 9 comentarios y los 9 comentarios eran: yo me voy a suscribir, a mí me gusta, me parece una idea genial. Ahí va el público, ¿no? O sea, cada página web tiene orientado un público y ese público realmente es el que consume un tipo de contenido u otro. Si nos fijamos, Eurogamer hace artículos o reportajes muy personales, ¿no? Más centrados en buscar la introspección, ¿no? De la opinión del propio redactor. Entonces eso después se transmite a alguien que quiere leer eso. Igual que A-Night Game. A-Night Game sobrevive gracias a que en un Patreon consiguen $4.500. O sea, es una burrada. Te están dando $4.500 todos los meses. Eso es elogiable. Desde el punto de vista periodístico y de comunicación, es genial. ¿Cómo cambia el lector? Pues el lector cambia precisamente en ese punto. La especialización, la suscripción, el saber que estás pagando por un contenido que tú quieres leer. Es también este caso, ¿no? Que nosotros nos estamos orientando a alguien que quiere leer entrevistas, reportajes, ensayos, etcétera. También me gusta hacer un poco de cómo cambia la prensa. Cógete una revista, esto lo he hecho yo, de hace 20 años, otra de 10 y otra actual. Te hablo de una Hobby Consolas. La Hobby Consola de hace 20 años es una basura.
Con todo los respeto al redactor de hace 20 años, y escúchame, que yo me leo mis análisis de hace 10 o 15 años y me dan ganas de meterle fuego a la revista o a la página web en cuestión. Dije, porque yo mismo me digo, qué mal escribo, o qué mal escribía en ese momento, o sea, porque no me considero todavía que escriba bien, pero qué mal escribía todavía en esa época. Y te das cuenta un poco de esos cambios, ¿no? El análisis de antes era, pues el juego está muy bien, los gráficos le pongo un 90 porque no tiene popping y hay unos cuantos dientes de sierra en tal esto y el sonido se acopla bien con... Eran análisis como muy mecánicos, ¿no es verdad? Era esto y esto. Y ahora se busca un poco más esa... Lo que hemos hablado, esa introspección, ¿no? El qué está sintiendo el jugador cuando juega el videojuego, ¿no? Creo que la pregunta más clave que tienes que hacer cuando haces una crítica es ¿por qué tienes que gastarte 60 euros en un videojuego? Eso es lo que se debe preguntar siempre un crítico cuando está haciendo esto, ¿no? O sea, darte los argumentos de si te va a gustar o no el juego al precio que vale, ¿no? O qué es lo que vas a sentir cuando compras ese juego. Y en ese sentido también cambian todos, los textos, los reportajes, etcétera. Ahí ha cambiado el público. Y eso cambia obviamente con la propia experiencia, ¿no? o el ir evolucionando. Es decir, yo siempre digo que es cierto que el público de eSport es muy particular, pero creo que está entrando tanta gente al mercado de los videojuegos que eso es muy positivo para las generaciones futuras, porque muchos de esos niños que a lo mejor ahora mismo juegan al LoL, dentro de 10 años pueden ser programadores, pueden ser desarrolladores, pueden ser diseñadores, artistas o la prensa del videojuego. Entonces ya están entrando por lo menos desde un cierto punto que después en el futuro van a consumirlo desde otro. Y en ese sentido entra el cambio de público, ¿no? El especializarse. ¿Tú piensas, Nacho, que lo hemos dicho, que para nosotros de pequeños gente como David Martínez o... Claro. Eran, que tú los veías su nombre y decías, coño, quiero ser como este tío mayor. Pero hoy día hay muchos chavales que ven eSport y que siguen tal, y que gente como Ibai de LVP y demás, que son sus referentes. Claro. Entonces, es otro ecosistema diferente, pero no deja de ser lo mismo. O sea, es aspiracional. Claro. Sí, vamos a ver, es obvio que el público ha cambiado muchísimo, como todo en esta industria, ¿no? Ahora, pero vamos, la ventaja es que, digamos, la industria del videojuego ahora mismo es un gigante, ¿no? De tamaño Godzilla. En los 80, digamos que éramos 4 gatos los que estábamos aquí. En los 90 empezó a cambiar la cosa con la llegada de Sony con su primera PlayStation y luego ya a principios de siglo Nintendo abrió también mucho el mercado y ¿qué pasa? Que ahora hay muchísimos más aficionados al videojuego de los que había antes, ¿no? Puede que, digamos, ahora las masas se interesen más por los deportes electrónicos, por YouTube, pero vamos, todavía quedan aficionados a los que también les gusta leer bien en papel o bien en páginas web. Lo que pasa es que ahí el problema, claro, está en la publicidad. La publicidad lo que le interesa es irse al medio, digamos, en el que hay más gente, el que está más masificado, que ahora mismo eso, YouTube y todo lo que rodea a los eSports, que cada vez genera y mueve más dinero al respecto. Sí, yo creo que hay que tener también tu propia personalidad. Es decir, por lo menos en prensa, decir, yo tengo un estilo, yo hago las cosas de una manera, soy especialista en un tipo de juego, hago mi texto de una manera determinada. Tampoco es verdad que hoy en día, por ejemplo, antes no teníamos que hacer temas de vídeo, ahora hemos tenido que aprenderlo sobre la marcha, pero no deja de ser una cosa parecida, es comunicar, es la forma en la que tú te comunicas cambia un poco el medio, pero el fondo sigue siendo el mismo. Cómo yo transmito mi pasión por el videojuego, mi conocimiento del videojuego en pues un reportaje sobre el videojuego o una reseña sobre un videojuego o lo que toque en ese momento, medios diferentes. Pero yo, por ejemplo, pues no puedo hablarle al público de eSport desde mi punto de vista porque no tengo esa base, pero tengo la confianza de que hay ese interés, entonces yo hago las cosas desde una manera, desde mi punto de vista, como siempre lo he hecho, y cuento con que el público, pues va a haber una parte, un sector del público que sigue interesado en lo que yo pueda aportar. Cuando ese público no exista, pues yo me dedicaré a otra cosa, o a barrendero, o lo que me toque. Pero mantenerte un poco también en lo que tú tienes en tu propia personalidad, tu propia manera de hacer las cosas, y plantear esa comunicación desde un punto de vista también personal. Por lo menos para mí, tal y como entiendo un poco esto. Hombre, también al respecto hay muchos periodistas, redactores veteranos que se están reinventando en ese mundillo. Aquí tenemos, por ejemplo, a
al señor Juan Arena, que está metido en este mundillo también de los esports, y hay nombres muy míticos, ¿no? Como Marco García, por ejemplo, creo que está también participando en un programa El de Movistar, sí. De Movistar. Y vamos, una cosa no quita la otra, ¿no? Siempre que te gusten los videojuegos, lleves toda tu vida, digamos, jugando, trabajando y especializándote en ellos, si llega el momento en el que tienes que hablar, por ejemplo, de otra forma de jugarlo, de experimentarlo o de descubrirlo, pues acaba hablando de ellos sin ningún problema. ¿Más preguntas? ¿Cómo vamos de tiempo, Carlos? Un poquito. Vale, bueno. Mira. Yo quería hacer preguntas sobre cómo abordáis vosotros los portales, en este caso portal de banda y de Mediterio, en el caso de España, el tema de los juegos indie. Es decir, fuera de AAA o eSport, que quizás tenga un público más grande para abordar ese tema, con respecto a los indie que tienen a lo mejor un público más pequeño o que le puede interesar simplemente a menos gente. Quería saber cómo lo abordaráis, en el sentido de que os envían muchas notas de prensa y no sabéis incluso qué hacer con tantas, o no envían, o hacéis vosotros investigaciones o indie para hacer reviews, reportajes, o con eso quiero encaminar preguntas. Pues el tema de indie, en Meditación lo cubrimos con todo el cariño. La nueva línea editorial va muy orientada a cubrirlo. No todo, porque estamos la realidad de nuestro mercado ahora mismo es que salen 800 juegos, puede salir en un mes, que es una auténtica locura. Obviamente es imposible cubrirlos todos, pero sí prestamos especial importancia a lo más destacado, a lo más interesante, y nos tenemos que mover muchas veces, porque hay una diferencia entre, digamos, la cobertura de AAA y la cobertura de indie. La cobertura de AAA, bueno, no es un término que me guste mucho, pero bueno, es básicamente el juego grande de tienda, el GTA, etcétera. Ese juego realmente llega solo, porque tenemos unas relaciones con las compañías. Esas compañías, oye, tengo este juego, tengo el nuevo Assassin's Creed, tengo el nuevo GTA, tengo lo que sea. Bueno, aquí queremos que lo analicéis, queremos que lo cubráis. Todo va muy... Ellos nos buscan a nosotros, pero en el caso de indie muchas veces no tiene esa estructura, porque realmente a lo mejor es un equipo muy pequeño o incluso es una sola persona y él no está familiarizado con todas las revistas que hay en el mundo. Entonces muchas veces tienes que ir tú a por ellos. De hecho, un caso lo tengo ahora mismo, Iconoclast, que es un juego realmente muy bueno, un juego independiente hecho por una sola persona que ha estado más de 7 años, bueno, no 24 horas trabajando en el juego, pero ha sido su proyecto durante 7 años. Así, ha dedicado una parte muy importante de su vida a ese juego, un juego realmente muy, muy bueno. ¿Cómo he conseguido analizar el juego? He tenido que mandarle un correo, me tenía que presentar, oye, que somos Medistation, tenemos una historia, tenemos una trayectoria, y a ver si lo valora, me manda el código y podemos hacer la valoración. Pero hay que buscarlo. Pero con todo, para mí el indie es lo que Meditación no va a ser nunca, es muy difícil que sea una autoridad de temas de eSport, porque eso está en otro lado, pero para mí indie es un poco destilar la esencia del videojuego y la esencia del tipo de público que le gusta la revista, que le gusta ese concepto clásico, más clásico del videojuego, y por tanto el objetivo es perseguirlo, cubrirlo, incluso aunque no tenga mucho público, no tenga público, la suma, el estar ahí en la gran mayoría de juegos destacados e interesantes que salga, eso aporta, aunque no sea, digamos, no cubre una gran cantidad de personas, obviamente no va a leer lo mismo ese análisis que le hace el GTA, pero no es que fijarse solamente en las cifras, porque sumando, si sumas mucho y estás en todos lados, consigues un público más amplio y más agradecido. En el caso de Vandal es muy parecido al de Meni. En este caso Jorge, que es el redactor jefe, tiene definido cobertura igualitaria para indie. Hombre, evidentemente lo que dice Frank, una noticia de Call of Duty o de GTA te va a traer más tráfico que una noticia de un indie, pero que generalmente se le suele dar cobertura a todo lo que llega de indie. Además tenemos una sección semanal que creo recordar que se publica los jueves, que la hace Ramón Nafria, que es compañero que además es desarrollador, ha trabajado a nivel de desarrollo y no solo se mete en indies
más habituales, o sea, lo que conocemos todos, sino que además suele estar metido en Game Jams y demás, y suele hacer recopilatorios de los proyectos más interesantes que salen de las Game Jams, lo cual te deja ver un poco lo que está por venir, y hay veces que en esos reportajes o lo que él ve y la experiencia que le da, títulos que dentro de 3 años estarán pegando el pelotazo y que se ha podido ver el primer prototipo de... Entonces sí que se trata de cuidar mucho y se le da cobertura. Evidentemente, pues a mí ya no solo como Vandal, sino a nivel personal me encantaría tener un equipo de 40 reactores que solo hablasen de lo indie. Pero es que hoy día no... Lo indie va, igual que a nivel de desarrollo, va con presupuestos muy reducidos, con gente que trabaja por amor al arte, gente que a lo mejor no cobra un duro hasta que no lanza el juego si funciona. Pues a nivel de cobertura mediática pasa exactamente lo mismo. Es decir, el indie no tiene inversión para meterte una campaña de publicidad, no tiene inversión para pagarte un viaje para que te vayas a Londres a ver el último juego, salvo los indies que se asocian con, en este caso con Sony o con Nintendo, que sí que a lo mejor hacen un evento específico de los indies que van a llegar a Switch o a One o a Play 4. Pero bueno, la cobertura yo creo que es hasta donde podemos llegar, o sea, hasta lo que nos permite el cuerpo. Es bastante... El tema de indie es un poco de pasión, de interés, porque realmente nos gusta ese concepto y lo perseguimos y pensamos que tiene su público, que es un público coincidente con el tipo de revista que queremos hacer, así que... Sí. Vale. Que preguntaba que tenía una curiosidad sobre el perfil profesional mayoritario en las redacciones de revistas online. O sea, soy mayoritariamente periodista, gente de audiovisuales, incluso hay gente que a lo mejor no tenga una formación estricta de letras, pero que por vocación y que se le dé bien escribir, ¿trabaja con vosotros? ¿O? Hay de todo, desde nula formación y simplemente aprendizaje por amor al arte y por el paso de los años, que por ejemplo en mi caso yo no tengo ninguna formación. Yo empecé a los 19 años, estaba estudiando informática y entré en meditación y ahí pues, básicamente mi formación ha sido trabajar, escribir y tal. Pero hay gente que es periodista, hay gente que viene de carreras que no tienen nada que ver, como historia, hay informáticos. Hay un poco de todo. Yo creo que incluso los 4 que estamos aquí tenemos perfiles totalmente diferentes. Yo iba a decir eso, realmente ¿qué conforma una redacción? Es como con cualquier redacción, me explico. Periodismo, hasta hace 20 años se estudiaba en 2, 3 universidades de toda España, entonces había pocos periodistas. ¿Qué es lo que conformaban las redacciones antiguamente? Gente que venía de historia, gente que venía de filología, que es prima hermana, gente que venía a lo mejor de económica, etcétera. Conforme han ido pasando los años, las universidades o facultades de periodismo se han expandido. No solamente periodismo, sino comunicación en general. Grados de comunicación audiovisual, más periodismo, más publicidad, más marketing, publicidad más marketing, que todo al final llegas al mismo punto, ¿no? Entonces, conforme más facultades de periodismo o de comunicación han ido surgiendo, yo recuerdo, por ejemplo, en Sevilla que había una, que es donde venimos Enrique y yo, y ahora hay 4. O sea, 4 facultades para enseñar periodistas. Creo que cada año, según me contó uno de los profesores que nos dio a nosotros clase, salen algo así como 800 periodistas. Entonces, claro, si tú al mercado le dices, toma campeón, 800 periodistas, obviamente tienes una mayor cuota para acoger en las redacciones a los propios periodistas, ¿no? Antes que a lo mejor a alguien que no era como antes, alguien de arte, alguien de económica, antes de informática. Y creo que eso se está notando también en los videojuegos en general. Sin ir más lejos, aquí en esta mesa somos Enrique y yo, que somos de la licenciatura de periodismo. Y por ejemplo en Meri pues está Salva también, Paula, que es más joven, está ahora terminando la carrera. Poco a poco pues entonces estamos también entrando, ¿no? En ese sentido. En Vandal, por ejemplo, está Cristina, que también lleva actualidad y también es licenciada en periodismo. Jorge, ¿no? Claro. Sí. Entonces, poco a poco vas conformando, ¿no? Vas ahí convergiendo todas las posturas. Yo diría que está ocurriendo lo mismo que ha ocurrido con las redacciones en general, ¿no? Que antes había pocos periodistas, pero porque había poco para demandar y para ofrecer, al fin y al cabo, ambas cosas, porque no había universidades y facultades, y poco a poco pues se va consiguiendo ese mestizaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de comunicación. De hecho, en Meri, por ejemplo, también toda la gente que está en la redacción física de Madrid, juraría que todos han salido de comunicación. Dani es de comunicación audiovisual, que es primo hermano, Sergi también, Fran también, y me falta Sergio.
Siempre Y Sergio también. O sea, fíjate, los 4 que están en Prisa allí físicamente han salido de una facultad de comunicación. Yo creo que al final también, de todas formas, es ponerle pasión. Si a ti te gusta esto y te gusta escribir, tienes posibilidades de formarte por X o por Y, ¿no? Y vas a terminar escribiendo. No, pero vamos, Que no hablo solamente de periodismo, te hablo de cursos de escritura creativa, talleres de narrativa, mejorar un poco lo que sería tu prosa, en general todo, ¿no? Que hay, será por curso hoy en día en este país, que creo que hay cursos para todo. sí, pero bueno, a diferencia de no vas a ser bioquímico con pasión, quiero decir. Claro, exacto. Para trabajar en un medio, sea de videojuegos, sea de lo que sea, no te hace falta tener periodismo. Lo dice un periodista, o sea, que estoy autodevaluando mi licenciatura, pero los perfiles son muy diversos. De hecho, tú has mencionado el tema de publicidad, tema de desarrollo de negocio también, porque no deja de ser un negocio, o sea, tanto en Meri como en Vandal como en 3D Juegos hay perfiles que está la gente que hace, digamos, la gente que se ve, que está en el escaparate, que son los redactores, los colaboradores, la gente que sale en los vídeos y demás, pero detrás de eso hay un equipo que no sale nunca y que está el equipo de desarrollo de la web, que es el que se come los marrones cuando se cae la web y está ahí el domingo a las 3 de la mañana trabajando, que no tenemos que darles un aplauso porque siempre están ahí. El agente de publicidad, el departamento de publicidad, el departamento que trabaja en marketing, la gente de desarrollo de negocio, porque hay muchas revistas que sí, que son revistas de contenido, pero que ahora se expande con sistemas de suscripción, se expande con descarga de demos, se expande con acuerdos con tiendas, o sea, que si acuerdos con game, que si acuerdos con tal, o sea, son muchísimos los perfiles que pueden contribuir al desarrollo de una publicación. Es como pasa con los videojuegos en general, si lo piensas. O sea, el perfil que hacía antes videojuego era un programador y ahora tienes un músico, un programador de audio, un diseñador, otro diseñador de arte, tienes traductores, tienes actores de doblaje, tienes al diseñador, que a lo mejor el diseñador no tiene nada de puñetera idea de programación. De hecho, volviendo al tema de Kojima, con Kojima se reía mucho porque él no sabía ni picar código 2 líneas. Y sin embargo, pues ahí tenemos, pero tenían las ideas para hacer los juegos, ¿no? Entonces, las figuras van cambiando y en ese sentido hay una mayor variedad de campos, ¿no? Que es lo que dice Enrique, que hay muchos perfiles y se puede entrar. Mi caso es, bueno, es el de autodidacta, ¿no? Digamos, yo no estudié nada que tuviera que ver con periodismo, con comunicación. Yo estudié administrativo, vamos, que no, eso tiene poco que ver. Ni tampoco hice ningún cursillo ni nada de eso, pero vamos, es, digamos, una vocación que acabas descubriendo, ¿no? En mi caso, a finales de los 90, pues me puse a jugar a un juego de rol de mesa, de los de lápiz y papel. Me tocó dirigir una partida y escribir los guiones. Y empecé a escribir y me di cuenta de que me gustaba. Digo, oye, esto de escribir me gusta. Fueron pasando el tiempo, fueron pasando los meses. Y como también me gustaban los videojuegos, empecé a escribir sobre videojuegos, a lo mejor en los análisis que hacían en la revista. Luego yo ponía el reanálisis, ¿no? Y así empecé a llamar la atención, primero de un redactor de una página web allá por 2001, MS2, que hoy en día ya no está, cerró unos pocos años después. Y luego ya pues di el salto a Medistation, mandé un análisis, estaban buscando colaboradores, les gustó. Y allí entré y hasta hoy, vamos. Es también un caso muy diferente al de ellos, pero también es un ejemplo de que se puede conseguir por cualquier medio, simplemente porque te guste, ¿no? Porque acabas dándote cuenta de que te gusta y es tu pasión. Pues nada, hasta aquí llega esta mesa redonda. Ha sido un auténtico placer compartir este espacio con vosotros. Espero que haya sido interesante, por lo menos ameno. Y nada, agradeceros a vosotros la presencia y también a mis compañeros por compartir este ratito hablando de nuestro medio de vida. Bueno, ya los dejamos que viene el peso.